esta tarde, que el tema, como ven en la pizarra, me perdonan por pronunciar el nombre, yo diré llanas, no sé si es jana, llanas, ñanas, o estados meditativos. Es un tema que hemos elegido porque es el resultado de un estudio que hemos hecho en el mes de mayo, uno de los retiros, el último retiro que hicimos en la Rama Yuna de fin de semana, pues trató sobre este tema. Y entonces trabajamos una parte del tema. Es un tema muy denso, siento decirlo a esta hora, a las 5 de la tarde. Es un tema muy profundo, muy abstracto. Por eso he puesto el PowerPoint para que podamos seguirlo visualmente también leyéndolo. Y estoy segura que no llegaremos al final de las diapositivas. Quedará ahí para el que le interese entonces y va a tener pues una síntesis de... Hemos utilizado este libro, lo recomiendo. Creo que es lo único que he publicado en español. En inglés tenemos este otro, que también es muy interesante para los que lean inglés. Entonces hemos trabajado con esta fuente, más alguna búsqueda que hemos hecho en internet, etcétera, etcétera. Perdón, ¿ese libro lo tienen allí? No. ¿Y cómo se llama? No, la Rama Yuna. Se llama La meditación budista, el camino de la serenidad y la visión profunda, y el autor es Bhante Genepola Gunaratana. El camino de la meditación, ¿nos puede repetir? El camino de la serenidad y la visión profunda. Entonces, un poquito el antecedente, desde dónde viene este tipo de enseñanzas. Los yanas vienen de la tradición budista Theravada. Ya hemos oído hablar estos días, ¿no?, de que hay dos grandes líneas, la escuela Mahayana o el gran vehículo, en el que se incluirían el budismo zen, el budismo tibetano y el budismo Hinayana, que parecería despectivo como pequeño vehículo. Incluirían distintas escuelas budistas, entre las que la más importante es la Theravada. Y la Theravada son aquellas tradiciones budistas que se han conservado en Sri Lanka, Tailandia, Birmania, y hablando de Birmania, un pensamiento a lo que está pasando en Italia, Birmania, en estos momentos por los terremotos estos que han habido y todos sabemos. Pues en estas zonas del sur de Asia, pues se ha mantenido la tradición Theravada, y son esos monjes que vemos vestidos de amarillo, son los que van de amarillo, por eso el amarillo, ¿no? Entonces, nosotros nos empezamos a practicar en la Rama Yuna y hemos ido trabajando técnicas de meditación, principalmente basados en la tradición budista. Hemos trabajado mucho la tradición o la práctica de Shamatha o práctica de la serenidad, que en principio son las técnicas desarrolladas para trabajar la estabilidad de la mente, preparar la mente para que realmente pueda acceder a otro tipo de práctica más profunda que irían ligadas, por ejemplo, a lo que se conoce como Vipassana. Vipassana sería la tradición que no solo es propia del budismo Theravada, como se la puede considerar, sino que el verdadero budismo, el budismo tibetano, también, como es lógico, practica el Vipassana, aunque hace mucho énfasis en el Shamatha, porque si no hay una preparación previa del estado mental, pues no se puede pasar a la práctica del Vipassana, que es lo que se vio ayer en el vídeo, que en principio la esencia del Vipassana, la palabra Vipassana es visión cabal o visión clara, y que a nivel teosófico estaríamos hablando de esa luz de Buddhi, del despertar de Buddhi, de realmente poder tener un tipo de investigación que ya trasciende lo que sería el ejercicio mental, tanto el mental concreto como el mental abstracto, e iríamos directo a lo que sería a la intuición o la inteligencia. Es la fuente de la inteligencia. Entonces, esta práctica del Vipassana va enfocada a esto, a través de distintas prácticas y ejercicios, que ahora no podremos entrar en ello, pero que utilizando distintos focos de atención, de concentración, se van no solo a usar como objeto de práctica de atención, sino que los van a usar como vía para descubrir las leyes, los principios esenciales de la existencia.
y no lo van a usar usando, no lo van a trabajar usando objetos externos, como también se pudiera hacer, podría ser otro tipo de práctica, pero en el caso del Vipassana se van a centrar en nuestros propios fenómenos, tanto sean físicos, emocionales, mentales, espirituales. Por lo tanto, a veces cuando creemos que el Vipassana está hablando nada más de las sensaciones corporales y de hacer el mapeo, el escáner corporal y el quedarnos aquí a un nivel de los sentidos físicos y de las sensaciones corporales, es una limitación del entendimiento de lo que es el Vipassana. Jhana. Este es un término pali que se podría traducir, que se traduce la forma más fácil o directa y simple sería decir meditación. Jhana sería un equivalente de meditación. Por eso cuando hablamos de jhana también decimos los estados meditativos, los estados de meditación o, como vamos a ver, estados de absorción, porque también es muy utilizada y traducida como los estados de absorción. Ya nos va hablando este tema absorción, serían los distintos niveles y la manera en que vamos accediendo a niveles más profundos de conciencia, sería en esencia. Y también podría traducirse como rapto, éxtasis, trance, etc. Porque ya sabemos que las lenguas pali, sánscrito, etc., las palabras, los conceptos, pues pueden implicar varias acepciones. Sin embargo, este autor prefiere dejar la palabra jhana. Él prefiere no traducirla y mantener la esencia de este concepto, como sería, por ejemplo, cuando hablamos de la atención, decir sati. Sati, que viene del pali, pues cuando hablamos de atención estamos reduciendo el concepto sati, que viene del pali, a algo mucho más concreto, como sería la función psicológica del atender, del enfocar la atención a un objeto determinado. Eso sería la atención conocida en el mundo psicológico para nosotros en la cultura occidental. Sin embargo, cuando hablamos de sati, estaríamos hablando de otro sentido. En sati estamos hablando de memoria también. Estaría hablando de tener en consideración eso que previamente se ha decidido. Y sería eso porque en la práctica meditativa, cuando queremos o decidimos todas las prácticas, por ejemplo, que hemos estado entrenándonos durante la semana, hemos elegido desarrollar determinada práctica y proyectar determinado objeto mental para enfocar nuestra atención en él, pues previamente decidimos estar ahí. Y durante entonces la práctica meditativa, sati, implicaría que voy a estar teniendo en el trasfondo de mi conciencia una cierta comanda, una cierta llamada a que yo voy a estar ahí presente. Y eso va a disminuir la tendencia a la distracción. Por lo tanto, este estado de atención es una atención que va a incluir la capacidad de reconocer o de tener en cuenta eso que previamente ya yo he querido hacer. Aquí este autor, Buddhaghosa, es uno de los clásicos autores del budismo Theravada, es conocido por la literatura y que sería incluido dentro de lo que sería la literatura posterior. Dentro de toda la tradición budista tenemos tres grandes, diríamos, cestas o grupos de enseñanzas. La primera serían los sutras directos, las enseñanzas directas del Buda, que fueron recogidas por sus discípulos. Después tendríamos la segunda tradición o la segunda cesta o grupo de enseñanzas que estaría dirigida a los monjes y que serían ese tipo de instrucciones religiosas para los monjes. Y después tendríamos el tercero, que es mucho posterior a Buda, que son aquellas enseñanzas que tienen que ver más con el aspecto filosófico y psicológico que se han ido desarrollando posteriormente por los budistas de la escuela posteriores a Buda, y Buddhaghosa es un ejemplo de la escuela Theravada. Entonces Buddhaghosa dice que la palabra jhana en pali, pues la traducción, lo primero que vamos a ver es esto, que realmente estamos hablando de dhyana, del concepto sánscrito, de lo que entendemos nosotros por dhyana y que tanto estudiamos como dhyana.
pero va a ir a investigar el origen de la palabra, llana. Y él dice que la primera derivación correcta del verbo sería yayati, que significa pensar o meditar. Entonces, como es lógico, el yanata sería el que medita, el que piensa, el que reflexiona. Y la otra acepción sería, no queriendo dilucidar directamente el verbo, la raíz del verbo, sino que tiene que ver con la función. Y lo remonta a la palabra yapati, que sería quemar. Esto es muy interesante y muy bonito también. ¿Cómo va esto? Y es que en este quemar estaríamos hablando de quemar los estados opuestos. Ya vamos entrando un poco. Es decir, que se van a trabajar determinados estados para poder acceder a estos estados de conciencia. Sería quemar los estados opuestos a los yanas y que tendría que ver con la destrucción de estos estados, de estas obstrucciones mentales o de estos impedimentos mentales que van a dificultar estos estados meditativos. Entonces, los yanas se podrían describir como concepto como un estado de profunda unificación mental que se caracteriza por la inmersión total de la mente en su objeto. Es decir, que estaríamos hablando de niveles de concentración mental, llevando a niveles cada vez más profundos en las que iremos limpiando y eliminando determinados factores, inicialmente obstáculos y posteriormente incluso factores propios de los yanas. Si da tiempo lo veremos. Si no, invitamos al retiro de noviembre que tendremos para continuar trabajando este tema. Es decir, como es lógico, hoy no vamos a poder profundizar mucho. Si queremos seguir trabajando en esto y profundizando en ello, no desde un punto de vista teórico, sino también práctico y meditativo, tenemos el retiro en Montserrat en el primer fin de semana de noviembre, para los que estuvieron en la primera parte y los que quieran añadirse. Entonces, sería ese estado de inmersión progresiva y total de la mente del practicante en el objeto de meditación, que puede ser variable. Progresivamente, como vamos a ir viendo principalmente en el primer yana, en el segundo yana, cuando lleguemos a ellos, veremos que la propia actividad del pensamiento, discursiva del pensamiento, se va apagando, va cesando, y realmente vamos a ir llegando a través de la profundización en la concentración a un estado de silencio mental, donde el pensamiento se va a silenciar. Él habla, Buddhaghosa, de que el rasgo distintivo de los yanas es la contemplación, es el estado contemplativo, que pasa más allá de una concentración. El nivel de concentración se profundiza y se llega a un estado de contemplación. Y la contemplación entonces del objeto se va a lograr mediante los 8 logros de la serenidad, que son los 8 yanas, como vamos a ir viendo, los distintos niveles, los distintos accesos. Se van a contemplar, y esto estaría muy en relación, que podría haber una pregunta entonces, y que nos las hacemos. Cuando estamos hablando entonces de los yanas, estaríamos hablando de la práctica de serenidad, la práctica de concentración mental, de shamatha nada más, de atención al objeto nada más, o también nos implicaría que podemos entrar en un estado de investigación, de cuestionamiento meditativo profundo, de investigación, que es lo que tendría que ver con las prácticas del vipassana. Y es que sí, que realmente en cualquiera de las distintas prácticas podemos acceder a estos estados profundos de concentración. Es lo que decíamos, que sí, que para Buddhaghosa, el autor dice esto, que la visión profunda o vipassana también se aplicaría, o en él se expresarían estos estados de meditativos. Entonces, ¿cómo se van a agrupar los yanas? La psicología el budismo es muy psicológico, muy claro, muy didáctico, y realmente pues es muy científico, en este sentido que se puede comprender y lo lógico está ahí desde un principio, ¿no? Y entonces también los distintos autores han ido pues desarrollando pues una didáctica en la enseñanza de la tradición, de las técnicas, ¿no? Entonces ellos pues los agrupan en estos grupos
o distintos estados, pero que cuando el practicante va a entrar en ello, no es que se esté planteando, hoy voy a practicar el primer yana, mañana voy a practicar el segundo yana, no va así, realmente está reconociendo los distintos niveles, los distintos accesos a los que se llegaría. Entonces, se está hablando de que los yanas clásicos serían los primeros 4 yanas y que se van a enumerar con este nombre, primero, segundo, tercero y cuarto. Serían los yanas que se podrían reconocer como los yanas materiales, pero sutiles, materiales sutiles. Y posteriormente a estos primeros 4 yanas, en el retiro llegamos hasta el cuarto. Posteriormente a ello entraríamos en lo que serían los yanas inmateriales o los arupas. Y ya estaríamos hablando de unos niveles tan profundos que los vamos a nombrar, cuáles son, a qué nivel de conciencia, de samadhi, está entrando el meditador. Entonces, a nuestro nivel es muy importante la primera parte, la introducción, la inicial, el entrar en ello, en el ver cuáles serían esos factores o esas limitaciones de nuestro estado mental o esos obstáculos, esas obscuraciones de nuestra mente, de nuestra condición ahora, que nos va a dificultar entrar en estos estados de concentración mental, en estos estados meditativos. Y esto está muy bien estudiado, muy bien desarrollado por la tradición budista. Y serían estos 5 obstáculos que ven aquí, que van a estar directamente relacionados a distintos factores yánicos. Los factores yánicos serían esas condiciones que van a, cuando se realizan, realmente se entraría entonces en ese primer yana. Los 5 obstáculos serían el deseo sensual. Yo me golpeo, estoy oyendo un tintintín, ¿no? Si te golpeas. Estás golpeando a ti mismo. No me puedo mover. Estás con la mesa. Linda, con la mesa. No me puedo mover, no es fácil. A ver, vale. Estamos hablando de los 5 obstáculos, aparte de este obstáculo, que sería el deseo sensual. No, son las S. Yo no me estoy moviendo, ¿eh? Es el aire que te sale de la boca que le da. Qué complicación. Sí. La ira, la indolencia, la ansiedad y la duda. Serían estos 5 factores que los vamos a desarrollar un poquito más. Entonces, estos 5 estados tendrían los 5 estados opuestos, como hablábamos, que serían estos conocidos factores yánicos, y serían el pensamiento aplicado, el pensamiento sostenido, el goce extático o rapto, la felicidad y la unificación o unidireccionalidad de la mente. Vamos a ver cómo se van a conectar, interrelacionar unos con otros, la correspondencia que hay entre ellos. Vamos a nombrar ahora lo que serían los 4 yanas superiores o estados meditativos superiores o los yanas inmateriales o arupa. Después de sobrepasar el cuarto yana, que lo vamos a ver, entraríamos entonces en ese nivel, en ese estado de conciencia donde hablaríamos de la base del espacio ilimitado, la base de la conciencia ilimitada, la base de la nada y la base de ni percepción ni no percepción. Y esto nos suena a lo que estudiamos cuando llegamos a entender, a llegar a Blavatsky, la doctrina secreta. Estaríamos tocando este punto. Sería muy interesante hacer un estudio de esto también y buscar las correspondencias entre lo que se estudia en una escuela y lo que se estudia en otra. Inicialmente los yanas, al nivel del practicante que inicia, se va a comenzar como un estado más mundano, de serenidad, de tranquilidad profunda, y que es lo que va a facilitar la base para que podamos entrar en niveles de concentración mucho más profundos que irían asociados entonces a la realización de comprensiones a la sabiduría.
voy pasando rápido, está ahí todo el que quiera leerlo, pero vamos sintetizando. Esto es muy bonito sobre Buda, cuando se habla de que Buda y el practicante, el yogi, porque esto es un yogi, el que tiene el entrenamiento para poder acceder a estos niveles a voluntad, poder llegar desde yana a yana, siendo consciente del nivel y de lo que está realizando, porque hay una conciencia de lo que estamos haciendo y dónde estamos. El Buda se dice que llegó, como es lógico, hasta el 8º yana y regresaba, después venía de vuelta, de regreso, hasta el primer yana. Se dice de que, cuando falleció lo hizo desde el 4º yana. Estos son, realmente no tiene ninguna importancia, pero bueno, es algo que se describe sobre la vida de Buda, y que algo también muy interesante es que Buda tuvo un recuerdo antes de empezar a elaborar todas estas enseñanzas o de hacerse consciente y transmitir aquello que él había realizado. Tuvo el recuerdo de que cuando era un niño pequeño había estado en una feria agrícola y que espontáneamente él había entrado en un estado que correspondería al primer yana, espontáneamente. Cuando recuerda esto ya de adulto, entonces se cuenta, todo esto es metafórico también, y simbólico, se dice de que se sienta a la orilla del río, y todo esto es el simbolismo del río, se sienta a la orilla del río y entra directamente hasta el 4º yana, y es que entonces a partir de aquí comienza a transmitir todas estas enseñanzas. Entonces, volviendo un poquito al concepto, porque esto es muy interesante, de cómo entonces asociar, integrar estas dos fuentes o entendimientos de la palabra yana, las dos acepciones, de contemplar y quemar. Y dicen las escrituras, fijando su mente en el objeto, el meditador reduce y elimina cualidades mentales inferiores como los 5 obstáculos, que los nombramos, a la vez que alienta el desarrollo de cualidades superiores como los factores yánicos. Estos, en la medida que emergen, los factores yánicos, se concentran en el objeto de concentración ese que se mantiene, con una fuerza cada vez mayor, que acaba conduciendo la mente a la absorción completa en el objeto. Y es aquí en este punto cuando se hace uno con el objeto. Y es aquí entonces cuando el meditador llega a estos estados de yana supramundano. No voy a entrar en esto porque nos vamos a dispersar, pero es muy interesante ver las relaciones de los conceptos yana y samadhi. Está en la diapo y se puede ampliar mucho más, podríamos compararlo con timing. Yo he buscado Blavatsky también, lo que dice aquí, está aquí todo. Lo dejamos para no entrar en ello, para poder ir directo un poquito más a los yanas, pero está aquí, está en el PowerPoint, lo podéis leer e investigar también. El Abhidhamma, que es este tercer cesto del que hablábamos, de la tradición que desarrolla la filosofía y los aspectos psicológicos de las enseñanzas budistas, considera que la unidireccionalidad de la mente es un factor independiente y que va a estar presente en cada estado de conciencia. Y aquí vamos a ver que ha habido en las clasificaciones, como todo, pues diferencias. Al final, en la última diapo, hay una tabla, está en inglés, perdonad, le traduciré la palabra, si alguien entiende una palabra la traducimos, pero que aquí vamos a ver cómo los distintos yanas, las distintas clasificaciones, los distintos factores que se incluyen uno y otro van a variar según las 3 tradiciones que las describen: el Abhidhamma, la propia literatura de Buddhaghosa y directamente en los sutras. Lo que sí queda claro entonces es que el Abhidhamma reconoce de que esto es una condición esencial, si no, no estamos hablando de meditación, imposible. Por lo tanto, la unidireccionalidad, la capacidad de enfocar, de concentrar la mente en el objeto, va a estar desde un principio. Veremos que aunque está, como es lógico, desde un principio, donde se va a reforzar, y lo vamos a ver, es en el segundo yana. Niveles de samadhi según la tradición Pali. Esto se lo voy a entrar un poquito porque tiene que ver con lo que estamos hablando con esta escuela de meditación. Y dicen, ellos hablan de 3 niveles de samadhi, que en esencia
Samadhi lo consideran como concentración mental, básicamente, como los distintos niveles de la concentración. Hablan de 3. La concentración preliminar, que sería ese esfuerzo inicial en el que el practicante, el meditador, empieza a enfocar su mente y se empieza a distraer y vuelve al objeto de la atención. Es todo esto que estamos trabajando tanto y que cuesta tanto en un principio y que va a depender mucho de ¿qué? De la práctica. Básicamente es una cuestión de práctica. Es una cuestión de práctica también de actitud natural, a quien le es más fácil, a quien no, pero la clave es la práctica, el ejercitar la mente, el músculo de la mente. Entonces, entraríamos en esto, la concentración preliminar, después hablaríamos de la concentración de acceso, y esta es muy interesante, la concentración de acceso, porque puede que los que llevamos o lleváis meditando tiempo, podáis haber tenido algún tipo de experiencia como esta, y que cuando pasa a veces estamos desorientados, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Vale? Pues esto ha sido estudiado. Y es la concentración de acceso, es la que progresivamente, donde se van a ir eliminando estos 5 obstáculos de los que hablamos y que vamos a volver a ellos un poquito, y que es cuando se van a ir manifestando ya los propios factores yánicos progresivamente, y este punto es cuando va a aparecer una réplica mental luminosa del objeto de meditación, que llaman contraseñal. Esto es muy interesante. Lo digo porque yo recuerdo que cuando hice mi primer vipassana, pasó algo similar. Y yo decía, pero ese que lo tenías delante y se te va a manifestar como en tu mente, como en tu espacio mental, el objeto que tú utilizas, el objeto de concentración, al cual enfocas la atención, entonces va a estar duplicado en tu propio espacio mental y lo vas a ver luminoso y que puede irse expandiendo y creciendo, y esto sucede naturalmente. No hay que buscarlo, ni quererlo duplicar, ni replicar. Esto es algo que sucede en la práctica meditativa cuando la atención es unidireccional, cuando está centrada. Entonces este es un signo, se le llama como un signo de esta concentración de acceso, es decir, que se han ido entonces limpiando todos estos obstáculos y se van a ir accediendo progresivamente estos factores. No quiere decir que todavía se haya llegado a ningún jhana, ¿eh? Aquí todavía no hay ningún jhana. Aquí se está acercando uno al primer jhana. Esto es despacio. ¿Cuándo entramos entonces al primer jhana? Sería la concentración de absorción. Y es cuando ya la mente está inmersa completamente en el objeto de meditación. Y es cuando ya han madurado y se han completado estos factores, los factores que vamos a ver. Más samadhi para estudiar. El tema de la superación de los impedimentos u obstáculos es muy importante, y a esto hay que recalcar, porque ponernos a meditar no significa sencillamente pues hacer una práctica de disociación entre la técnica, los minutos o los días que nos vamos de retiro, o cuando nos reunimos con los amigos, y después la vida continúa en otro sentido, en otra dirección. No, la verdadera meditación es aquello que se expresa en la vida. Y aquí entonces estaríamos hablando de este punto cuando estos impedimentos que ahora vamos a ver también se reconocen como factores de abandono, aquello que deberíamos observar, reconocer, ver, y que a su vez se van a ir debilitando en la medida que vayamos reforzando los factores opuestos, que serían los factores yánicos. ¿Cuáles son estos? Los 5 impedimentos u obstrucciones. Como decíamos, el deseo sensorial, la malevolencia, el letargo y la torpeza, la inquietud y la preocupación y la duda. Todos nos sabe muy cercano porque esto lo estudiamos nosotros. En Teosofía no estamos hablando de nada extraño. Lo interesante es ver las relaciones que hacen entre estos elementos con los factores yánicos. Aquí esto es interesante, cómo estos se agrupan en 5, pero sin embargo vemos que serían 7, porque están hablando de letargo y torpeza, inquietud y preocupación. Así que en total serían 7 estados mentales, lo que los vamos a agrupar por sintonía, estamos hablando de algo similar, y es que los vamos a correlacionar con los 5 factores yánicos.
Entrando en el deseo sensorial, pues aquí se habla claramente, se estudian las 5 modalidades del placer sensorial, que tendría que ver con los 5 sentidos, y cómo claramente hay una conexión entre este tipo de deseo, de apego de los sentidos, con esa primera imperfección raíz del apego o loba, y que sería una modalidad del deseo. Es decir, que cuando estamos hablando de este primero, y es el primero, vamos ahí, y es que hemos hablado esta semana, el desapego, que va unido con el vairaya, viveka vairaya, va unido con ello. Este punto, este primero, es la raíz, es la base, y en ello las distintas escuelas meditativas budistas, el vipassana concretamente, entran muy bien en la observación de las sensaciones corporales y de las tendencias y de los skandhas y de todo lo que se activa a un nivel profundo, inconsciente, cuando un estímulo conecta con nuestros órganos de los sentidos y se despierta determinada conciencia sensorial, y vemos entonces cuál conexión o dependencia o diríamos apego tendríamos a esa experiencia placentera o dolorosa. En ese punto de verlo no a nivel teórico, que es muy claro a nivel teórico y lo podemos explicar 800 veces, la clave está en reconocerlo ahí, en el momento en el que está sucediendo. Y es que en ese momento en el que estamos experimentando esta sensación de atracción o repulsión por determinada experiencia, determinado objeto, tenemos la posibilidad de permanecer atentos, presentes, y en ese momento es que si no reaccionamos de manera impulsiva y automática, como normalmente nuestros patrones mentales, todos estamos en ellos, pues ese es el punto en el que puedo detener el refuerzo, esto es muy cognitivo-conductual también, pero es muy lógico, puedo detener el refuerzo de esa tendencia a actuar, a reaccionar de determinada manera. Y hay algo mucho más allá, mucho más teosófico en este punto, y es que en ese momento en el que veo el impulso, pero no dejo que mi mente y mi cuerpo y todos mis vehículos actúen de determinada manera, puedo detener el karma, engendrar un nuevo karma. Este es el punto en el que me empiezo a liberar de acumular mucho más karma al volver a atender y a reaccionar de esa manera en que nuestros condicionamientos de vidas pasadas, los skandhas, nos van repitiendo y repitiendo en patrones. Y es la manera en que nos vamos a ir liberando de esos condicionamientos mentales dicho a lo Krishnamurti. Es en ese momento. Pues este primer punto del deseo sensorial es para hacer un retiro sobre ello nada más, porque da pie a entender realmente el surgimiento del yo psicológico, del ego y del apego de la personalidad. Es clave. Segundo, el impedimento de la aversión. Aversión, rechazo, odio, malevolencia, maldad, todas estas serían de la familia. Y son los que tienen que ver con esta segunda raíz de la imperfección raíz, que sería el odio o dosa, no la dosa del sur de la India, dosa. Estos dos primeros impedimentos vemos que se van a relacionar con las dos imperfecciones raíz que hemos nombrado, y nos quedaría entonces la otra imperfección, la tercera, que es la clave y que es la ignorancia, moha, y no se encuentra relacionada o enumerada en los demás factores o impedimentos, ya que va a estar como clave en la base de todas ellas. Por lo tanto, la ignorancia está de base en todos nuestros obstáculos. Tercer obstáculo, letargo y torpeza. Este es un impedimento que, como hemos visto, es compuesto, y el letargo podríamos verlo como esa indolencia, con esa tendencia a la inercia. Cuando hablábamos de las naturalezas de las cualidades de la guna, pues sería ese tamas, esa tendencia a no moverte, a estar ahí, sí, pero no estoy aquí, esa inercia que puede ser física, que puede ser mental, que puede expresarse en todos los niveles. Tendría que ver con esto. Y la torpeza, pues evidente, cuando hablamos de torpeza habla de falta de desarrollo de la fineza, de la agudeza, que puede expresarse a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, y que están muy ligadas.
Cuarta sería la inquietud y la preocupación. Esta es muy importante y como todas, y tendría que ver, cuando hablamos de inquietud, tiene que ver más con lo motor, con lo físico, la excitación, la inquietud, el moverte. Y la impaciencia habla más del estado psicológico, de no poder esperar o de anticipar, ansiedad, etcétera, etcétera, estaría en relación con la impaciencia. La tercera, y que lo vemos mucho en la literatura teosófica, hablamos mucho de ello, es la duda. La duda, muy fácil, porque este es el pretexto fácil que tenemos para dejar lo que empezamos. Cuántas cosas no se empiezan y como dudas y no lo ves claro, pues lo abandonas. Y son los constantes iniciadores, ¿no? Entonces, estos factores de abandono del primer jhana, estos 5 que hemos nombrado, nos permiten vincular directamente, podemos vincularlos directamente, como hemos dicho, a los factores yánicos, como 5 correlatos mentales opuestos: al pensamiento aplicado, al pensamiento sostenido, éxtasis, felicidad y unidireccionalidad. El último párrafo, queda muy claro la relación entre ellos. La concentración o unidireccionalidad de la mente estaría, y vemos la lógica que hay en ello, estaría en contraposición ¿a qué? A la lujuria. Cuando estamos envueltos en el mundo de los sentidos, cuando nuestros focos de atención estamos distraídos constantemente yendo de flor en flor, o de cosa en cosa, o de persona en persona, lo que fuere. El gozo o el éxtasis, ese estado de arrobamiento que tiene que ver con el estado de los místicos, ¿con qué estaría contrapuesto? Pues como es lógico, con la aversión. Si hay odio, si hay malevolencia, es imposible entrar en este estado profundo de éxtasis. El pensamiento aplicado, ahora lo vamos a ver un poquito lo que es el aplicado. Tendría que ver con esa dificultad para enfocar la mente en el objeto de meditación, y va a estar opuesto, es lógico, al letargo y a la torpeza. Esa mente que está indolente, que está dormida, que está en sopor, no puede mantener enfocada su atención en el objeto y se distrae constantemente, o se duerme, o se escapa, o se fuga, o le duele algo y se va de la meditación. Sería ahí. La felicidad estaría en contraposición a lo que es la inquietud y la preocupación. Evidente, es muy claro, muy psicológico y no necesita explicación. Y después, el pensamiento sostenido. La capacidad, entonces, ya la hemos enfocado, que era el aplicado. Ahora hay que mantener esa mente enfocada en el objeto por el tiempo que determinemos previamente. Si empezamos a dudar de lo que estamos haciendo en nuestra práctica, pues como es lógico, nos vamos a distraer. Entonces, para entrar en el primer jhana, vamos a entrar en el primer jhana y yo creo que va a servir de ejercicio ver lo del primer jhana. Habría que, como ya hemos venido diciendo, superar estos estados previos que obstaculizan, estos estados negativos, estos estados disarmónicos de la mente, los 5 que estudiamos. Y habría que llegar a expresar, a realizar los factores yánicos. Vamos a entrar en los factores yánicos para entender un poquito qué es lo que quiere decir, cómo lo explica. El pensamiento aplicado es el primero de ellos. Cuando dirigimos nuestra atención a ese objeto que elegimos previamente, a esa técnica que queremos usar. Esto se aplica a cualquier técnica, a cualquiera de los objetos de atención que podamos usar dependiendo de nuestro interés, de nuestra devoción, etcétera, etcétera, como Pablo ha explicado. Esto lo podemos elegir dependiendo de la persona, pero la esencia es la misma, se aplica a todo. Y es que vitaka, o pensamiento aplicado, la palabra se deriva de la raíz pali tak, que en sánscrito sería tak, y que significa pensar, y suele aparecer junto a la palabra vikara, que es el pensamiento sostenido. Es que van juntas, primero aplicas y después lo mantienes, lo sostienes, no pueden ir separadas. Cuando aparecen unidas las dos, vitaka y vikara, pensamiento sostenido y pensamiento aplicado y sostenido, estamos refiriéndonos a dos aspectos diferentes, aunque conectados del propio proceso cosmológico de pensamiento. Dice el Abhidhamma, la tradición, que vitaka, pensamiento aplicado,
se refiere al rasgo que consiste en aplicar la mente al objeto. Por ello engarza la mente al objeto, es la que queda atrapada entonces, engancha, atrapa, que la mente pueda quedarse ahí, posada en el objeto de atención. Como alguien, y esto es muy bonito la metáfora que usan, como alguien que visita el palacio real acompañado de un pariente o amigo del rey. Es decir, va a haber alguien que te va a llevar. Entonces la mente accede al objeto gracias a Vitaka. Es decir, que esta cualidad de la mente, esta función de la mente, es la que va a permitir entonces que la mente pueda permanecer ahí en ese foco de atención. Entonces, la tradición, los sutras y el Abhidhamma habla de Vitaka como la aplicación de la mente. Y aplicación de la mente al objeto. Después hablan, no vamos a entrar en ello, pero hablan de cómo, y esto también lo hemos escuchado esta semana, de que la capacidad de concentración y de aplicar la mente a un objeto de atención puede ser siguiendo unos valores éticos y un sentido espiritual, o puede ser lo más negativo posible para la humanidad, y que por lo tanto tendría que ver con que esté asociado a los factores, hablarían de sano o insano según a los factores que se apliquen, sí, a las tres raíces de las que estamos hablando, o a los factores yánicos. Entonces hablan de 4 esfuerzos preliminares para eliminar estos 5 estados insanos, que son los que llevarían a algún pensamiento aplicado insano. Estos 4 esfuerzos, muy lógico, observemos, es que la didáctica es lo claro. Dicen, debemos centrar el esfuerzo en abandonar los estados insanos que ya han aparecido. Primero hay que ser consciente de ellos. Por lo tanto, la autoobservación, el reconocimiento en nuestras relaciones con los demás, en nuestra relación con nosotros mismos, todas esas tendencias, todos esos estados, principalmente emocionales negativos que están ahí, y después de visto, trabajar con ellos. Por eso ese trabajo lo reconocen como muy importante para poder acceder. Seguir. Entonces, trato de abandonar lo que ya lo tengo como tendencia, como rasgo de mi personalidad, que está ahí, mi yoyito, y que me tiene esclavizada y que no me deja concentrarme en mi práctica meditativa. Si está ahí, pero accede directamente, pues es que no es tan fuerte, quizás no está tan ahí. Impedir, segundo punto sería impedir la emergencia de estados insanos que todavía no hayan aparecido, es decir, estar alertas. Estamos hablando de alertitud. Observación, no pensar de que porque hablemos de teosofía o demos una charla o meditemos, vamos a retiros, etcétera, etcétera, porque somos, entre comillas, perfectos o que ya lo búdico está. No, hasta el último momento, eso que se ha conseguido, entre comillas, puede perderse, porque la tendencia, los sentidos están ahí, y si no estamos alerta, pueden aparecer incluso nuevas situaciones en las que sean expresión de nuestra ignorancia esencial. Por lo tanto, alertitud. Tercero, estimular la emergencia de estados sanos que no han aparecido todavía. Y esto se puede hacer también en meditación o siendo conscientemente a través de nuestros actos, cultivando determinados estados mentales positivos. Y posteriormente sería desarrollar esos que ya están. Si sabes que tienes una cualidad, una habilidad, algo positivo de ayudar, de transmitir, de ser como cualidad, esto podría fomentarse. Esto lo dejamos para que lo estudiéis. Pensamiento sostenido, o vikara. El pensamiento sostenido es un pensamiento que perdura, que se sostiene, como lo dice la palabra. Un pensamiento que se mantiene continuamente. Y la característica principal, como ellos dicen, es la de presionar de continuo el objeto. Está ahí, presionando, tocando el objeto. Y su función es la de mantener los estados mentales que aparezcan ocupados de eso. Y se manifiesta en el mantenimiento de la conciencia anclada en el objeto. ¿Cómo se manifiesta? Con esa capacidad entonces del meditador de mantener la atención enfocada el tiempo que se decida en el objeto de meditación sin distracción.
esto leemos el último párrafo, que es muy interesante, sería que las diferencias entre las funciones para diferenciar lo que sería Vitaka de Vikara, de aplicar el pensamiento y de sostener el pensamiento, de sostener la concentración. Vitaka, pensamiento aplicado, orienta la mente hacia el objeto, dirige la atención, la mente, a enfocarla, mientras que Vikara la fija y la ancla en él. Vitaka focaliza la mente en el objeto, mientras que Vikara examina e inspecciona lo que está observando, cualidad que veríamos en las prácticas vipassanas también. Es decir, que no es una mente embotada, que está fijada, adormecida. No, es una mente activa, es una mente que está observando y descubriendo la realidad de ese objeto que observa y la realidad en sí misma, porque veremos que pues, no solo habrá atención al objeto de meditación, sino atención a los propios estados mentales y a los propios fenómenos mentales, conciencia de lo que se está logrando a un nivel meditativo. Es decir, el meditador no va a estar disociado de sí mismo, centrado en el objeto, va a ser autoconsciente de lo que está experimentando, de lo que está viviendo y de esa transformación que está ocurriendo durante la práctica. No desaparece. Vitaka profundiza la concentración dirigiendo una y otra vez la mente hacia el mismo objeto, mientras que Vikara sostiene esa concentración manteniendo la mente anclada en dicho objeto. Son las sutilezas para ver cómo una necesita de la otra. Entonces, gozo, júbilo y éxtasis. Todos sabemos lo que es, como es lógico, o hemos experimentado momentos en nuestra vida de un gozo extremo, momentos de júbilo, momentos de una realización importante. Por lo tanto, el concepto es muy claro. Y la palabra pali sería piti. Este estado se describe que es lo que despierta el interés por el objeto. Y que el mismo interés despertado por el objeto es el mismo despertado por el objeto. Parece una paradoja. Es decir, que uno alimenta al otro. El interés, el júbilo inicial hace que despiertes interés por conocer y por mantener ese objeto, la atención en ese objeto. Y a su vez, el acceder a ese estado de concentración va a resultar en un goce interno profundo que podría llamarse éxtasis. Por lo tanto, hay distintos niveles y van a verse los distintos niveles de goce o de éxtasis en el que empieza a meditar, desde un nivel muy simple así, desde ponerle en ello la intención, que tiene que ver con la intención, a los niveles últimos que tendrían que ver ya con la realización del estado. Dice, en el momento en el que el discípulo percibe que ha abandonado los 5 impedimentos, evidente, el gozo surge en él. Es decir, cuando te has dado cuenta de que esas tendencias, eso que estaba o está, no está expresándose, hay un gozo, hay un alivio. El éxtasis, momento en el cual el cuerpo se tranquiliza. Esto es importante entonces, va acompañado una cosa de la otra. En ese momento en el que el meditador reconoce, se da cuenta de que ha superado determinados obstáculos, hay un goce, hay una alegría. Y a su vez, que aparece una tranquilidad interna, y esto lo vamos a ver como rasgos después. Esta tranquilidad es entonces la que va a llevar a que se pueda expresar la felicidad, que es el otro factor que va a seguir a piti. Vemos que el éxtasis precede a la emergencia del jhana, del primer jhana. Es decir, que va a estar incluso antes de que se consiga el primer jhana, va a estar ya el éxtasis. Pero se va a mantener durante los estadios posteriores y persiste como factor jhánico hasta el tercer jhana. Es decir, que ese goce, esa alegría, va a estar presente hasta el tercer jhana, cuando ya aquí en este nivel va a ser un obstáculo que habría que superar. Y lo interesante de esto, porque no vamos a llegar hasta el final de los distintos jhanas, es entender que en el propio proceso de profundización de la conciencia y de profundización de la atención en el objeto de meditación, se van a ir adquiriendo cualidades diferentes de la conciencia, y aquellas
iniciales, externas, más mundanas, se van a ir trascendiendo, porque se van a ir reconociendo como limitaciones para acceder a estados más profundos, más impersonales, diríamos. Y esto lo vamos a ver a lo largo de los 8 yanas, principalmente durante los primeros 4, es muy, muy claro. Voy rápido para poder hacer un abarcado rápido de los 4. Felicidad o sukha sería el cuarto factor yánico. La característica de la felicidad del primer yana es la de gratificar. Su función, la de intensificar los estados asociados y su manifestación, la de ayudar a estos estados que se asocian. Esto es muy interesante, ver la relación del contacto, de cómo surge la sensación. Las sensaciones están muy bien estudiadas, muy bien detalladas, cómo el efecto del objeto sensorial sobre el órgano sensorial. Aparece entonces en ese contacto la conciencia sensorial. Ese punto es muy, muy interesante y vamos a ver entonces cómo van a aparecer los distintos tipos de experiencias sensoriales que se podrían clasificar en dolorosas, placenteras o neutras, o también relacionadas con los propios órganos de los sentidos, etc. Ellos las clasifican. Esto es interesante, este punto, cómo ellos diferencian que las sensaciones dolorosas podrían diferenciarse entre dolorosas cuando tienen que ver con lo físico y desagrado cuando tiene que ver con lo psicológico, la experiencia psicológica mental. Lo mismo que con las placenteras, cuando hay placer directo que tiene que ver con los sentidos físicos, corporales, con el cuerpo, y cuando aparecerían las experiencias placenteras mentales, agradables mentales, que llamaríamos alegría. Cuando te dan una buena noticia y sin embargo no te toca ningún órgano de los sentidos, te sientes alegría. Y sin embargo cuando te tomas el helado y lo disfrutas, pues sientes placer. Algo muy simple, muy básico. Esto es muy interesante, como piti y sukha están estrechamente relacionados y costaría a veces diferenciar cuando hablamos de uno y cuando hablamos de otro. Sukha siempre acompaña a piti. Sukha es la felicidad, sukha de azúcar, sukha sería la felicidad. Acompaña a piti, que piti es la alegría, el gozo. Pero no ocurre en sentido contrario, es decir, que para ser felices, para estar en un estado interno de felicidad, no necesitas ese estado de gozo, de éxtasis, que es un estado mucho más extremo que el estado de la ecuanimidad, que vamos a no entrar todavía en ecuanimidad, pero el estado más tranquilo que tendría que ver con la felicidad. Este párrafo es muy interesante para poder entender, ¿no?, la diferencia de piti y sukha, o de la alegría y de del goce y de la felicidad. Se dice que piti o goce habla del disfrute en la obtención del objeto deseado. Por ejemplo, cuando nos vamos de viaje de vacaciones, ya empezamos a estar en un estado de júbilo y sin embargo no hemos llegado al sitio a donde vamos. Esa preparación previa de un viaje, pongo un viaje por poner un ejemplo, ese estado previo tendría que ver con lo que sería el goce. Eso previo que también por ellos lo vamos a diferenciar de lo que sería la felicidad. La felicidad es lo que, o sukha, es lo que ya tiene que ver con el disfrute del sabor de lo que ya realmente se ha obtenido. Es eso que ya realmente se ha experimentado. Uno tiene que ver con las formaciones mentales, el goce, el éxtasis, está en relación con las formaciones mentales, y la felicidad estaría en relación con las sensaciones. Este punto es muy interesante. Para llegar a estar a estos estados de éxtasis meditativo y de felicidad, en los estados de profundización de la atención, es necesario que haya, y lo hemos oído y lo estudiamos siempre, que haya un estado de separación del mundo de los sentidos, en un sentido metafórico y un sentido real. Y es que por eso entonces se le llaman a estas dos cualidades que se despiertan o que se consiguen, que se logran, se le llaman los nacidos del aislamiento. Y el quinto factor y último
sería la unidireccionalidad de la mente o ekagata. Y esto sería la capacidad de mantener la concentración. El pensamiento aplicaba, enfocaba. Aquí es la unidireccionalidad, el centrar. La unidireccionalidad de la mente es un estado que va a estar en todos los distintos jhanas, los distintos niveles de concentración o niveles de meditación. En el segundo jhana, por lo tanto, el primer jhana sería la consecución de estos primeros 5 factores. ¿Qué pasa en el segundo jhana? En el segundo jhana, y aquí lo entro para que quede como línea general, para que veamos lo que significa un nivel de progresión en los distintos estados meditativos, en el segundo jhana va a aparecer algo en el que el meditador ya va a notar que ese estado habrán elementos que en su momento fueron fuentes de felicidad, va a tener elementos que van a sentirse como burdos, como que van a limitar la expresión de su totalidad, de su ser. Y por lo tanto va a ir a empezar a negar. Va a empezar a negar, y esto tiene que ver con lo que hablábamos esta mañana. Empiezas a negar. ¿Y empieza a negar qué? En el segundo jhana, el pensamiento sostenido y el pensamiento, primero el aplicado y después el sostenido. Aquí ya en el segundo jhana, la actividad del pensamiento como pensamiento va a ser un obstáculo. Ya se va a notar que la actividad mental consciente, dirigir la atención a ello, va a ser un obstáculo. Por lo tanto, en el segundo jhana, estos factores van a desaparecer. Y van a desaparecer cuando la concentración se hace mucho, mucho más fuerte. Y es que la unidireccionalidad de la mente es aquí, en el segundo jhana, donde toma un valor muy importante. Hay una concentración y una unificación de la atención tal que ya no hay actividad, no hay movimiento del pensar, ya no se necesita el estar enfocando la atención, el que la mente volverla a traer, no, ya se ha superado esto. Se mantiene entonces el éxtasis, la felicidad y la unidireccionalidad de la mente. ¿Qué aparece? Aparece un nuevo factor aquí propio del segundo jhana, que sería la confianza interna. Ya aparece esa vivencia interna que se podría reconocer como algo cognitivo y como algo emocional también, que nos habla de tranquilidad interna y de fe. Y tiene esa doble acepción. Tendría que ver con la fe, con la confianza y con la tranquilidad. Este segundo jhana se va a conocer como el noble del silencio. Y es el noble del silencio porque los 2 primeros factores del pensamiento aplicado y pensamiento sostenido, que son un obstáculo en el segundo nivel, en el segundo jhana, ya han desaparecido. Y por lo tanto hay un silencio mental total, silencio mental. Aparece la confianza interna. Podríamos llegar hasta el 8º jhana, está todo recogido en el PowerPoint, pero la idea entonces, vamos a cerrarla aquí, pero antes de cerrar quiero que leemos esto y ver sobre las facultades espirituales. Cuando hablamos en la tradición budista Theravada, se habla de estas 5 facultades espirituales que vemos acá y de cómo es importante, y lo vemos que es muy teosófico porque es lo que hablamos nosotros muy normalmente en nuestros estudios, cómo es muy importante equilibrar una cualidad con otra. Al inicio, normalmente, el estudiante, el practicante, empieza con una tendencia que viene con su bagaje, que viene con su temperamento, etcétera, etcétera, y va a desarrollar algunos aspectos más fuertes, van a estar más desarrollados unos aspectos más que otros, que podría ser incluso, entre comillas, defecto al principio. Por ejemplo, en teosofía, si estudiamos mucho, pues tenemos el peligro de los egos, los yo, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, la devoción, cuando es extrema y que no está equilibrada con el cultivo de la comprensión y del entendimiento, pues podría llegar al estado de fanatismo. Eso lo estudiamos mucho y lo hablamos mucho. Entonces, aquí queda muy claro por la tradición. ¿Cómo lo explica? Dice que la fe debe equilibrarse con la sabiduría. Es decir, la devoción debe equilibrarse con la comprensión.
La energía, esto es muy interesante, la energía, la persona que es muy activa, muy karma yoga, el muy activo, el que tiene muy rajásico, ¿qué necesita? Equilibrarlo con la concentración, necesita sentarse a meditar, necesita equilibrar esa tendencia de su naturaleza. Y la quinta facultad, que es la atención plena o mindfulness, es básica, va a estar presente en todos los niveles y se va, cuando veamos, los que vayamos al retiro, los otros niveles, veremos cómo el mindfulness aparece como estado de atención plena, sostenida, mantenida y que va a carecer entonces de contrapartida, es decir, va a estar presente en todo momento cuando realmente se acceden a estos niveles. El tercer jhana, solo nombro los factores para que lo podáis estudiar y que quede como idea. El tercer jhana va a incluir los dos factores ya conocidos desde un principio, los dos factores jhánicos de felicidad y de unidireccionalidad de la mente, pero va a aparecer entonces la ecuanimidad, la atención plena o el mindfulness, el sati del que hablábamos, aparece aquí en el tercer jhana. Y el discernimiento, la comprensión clara, aparece también en este segundo jhana. Y aquí estaríamos hablando cuando las prácticas del verdadero vipassana estarían en correspondencia con este nivel. Cuarto jhana, esta es muy interesante y realmente es el estado donde se consigue la ecuanimidad. Aparecería algo que podrían llamar como sensación de ni agradable ni desagradable. Y es que hay una ecuanimidad tal, hay una neutralidad por trascendencia, no por cierre de los sentidos. Los sentidos están ahí a un nivel práctico. No vamos a anular nuestros sentidos. Seguiremos, si no tenemos un problema neurológico, vamos a sentir las sensaciones X, Y, Z. Pero la sensación, la respuesta al estímulo, entonces no va a pasar al extremo de placer ni dolor, ni agradable ni desagradable, y habrá una ecuanimidad en todas las situaciones de la vida, tanto psicológicas como físicas. Aparece aquí en el cuarto jhana, en la práctica meditativa, la ecuanimidad. Se mantiene la unidireccionalidad de la mente que va a estar hasta el final, es la clave, y la atención plena o mindfulness. Y aquí en la atención plena se habla de la pureza, cómo se va purificando, cómo se va profundizando debido a la propia cualidad de la ecuanimidad, de la neutralidad mental. Y vamos a ver cómo todas las cualidades se van reforzando unas a otras, y estas cualidades de la conciencia se van a ir expresando desde los niveles, y en totalidad, y cerramos así, se van a ir expresando desde los niveles más externos, desde los niveles, diríamos, más materiales, o los niveles más humanos, hasta los niveles más profundos de la conciencia, los niveles más impersonales, que serían de la conciencia pura. ¿Alguna pregunta? Sí. Ahí está todo para seguir. Nilda, cuando comienzas a meditar y estás hablando de estos niveles, me supongo que es un proceso que se tiene que dar, o en cada nivel puede haber su obstáculo. En cada nivel hay su obstáculo. No entre en ello, y ellos lo aclaran muy bien. ¿Y cómo hablan de niveles de obstáculo? Ellos hablan, por ejemplo, lo que se ha conseguido en el anterior, eso es necesario trascenderlo y superarlo, porque eso no es lo que hablábamos esta mañana. Eso no es tampoco. Si te identificas y permaneces ahí y quieres repetir esto, estás atrapado, sigue el yo, el ego está ahí, se vuelve a conectar con la experiencia egoica del yo personal. Entonces se va superando lo anterior, lo que se ha logrado en un nivel anterior, pero también va a quedar una memoria de cosas que diríamos de una tercera generación, vamos a hablarlo por generaciones, de una tercera generación, algo que parecería que estaba muy allá, muy conseguido, muy logrado desde un principio. Cuidado, peligro, está todavía ahí la sombra de ello, y por lo tanto, pues sí, va a estar presente en todo momento, hasta el final, como el filo de la navaja, se habla de esto.
No, no se oye nada. ¿Sí? A ver, en la atención plena podríamos decir que interviene el pensamiento. Inicialmente interviene el pensamiento para aplicar, tiene que enfocar. Porque la atención plena está al final en la meditación, en la contemplación ya, es cuando hemos llegado en ese estado. Sí. Inicialmente está, cuando empieza la práctica para acceder a ello. Posteriormente, cuando se ha conseguido ese estado, porque es un estado de atención, no interviene el pensamiento, es pura atención. O sea, y en esta pura atención podríamos decir, se está en silencio. Se está en silencio y ¿Por qué? despierto. Lo interesante es esto, porque se está despierto. Porque parece, claro, desde el cerebro, el pensamiento y la mente, el pensamiento es una vibración. Toda vibración produce ruido, por decirlo de una manera. Y este ruido impide, quizás, la atención plena. Llevaría a la distracción. Puede que sea así, Claro. ¿no? Cuando la mente... El tema es que entender la naturaleza de la mente también es muy interesante. ¿Y qué entendemos por mente, no? Y es que la atención es una de las cualidades de las funciones de la mente. Es decir, que estamos hablando de la mente, pero estamos hablando de una mente que está en un tipo de nivel de funcionamiento, que está atendiendo en su totalidad y no está en los niveles de vibraciones mentales de lo que habla la yoga, del yoga, donde la actividad del pensamiento, como lo conocemos, de tener los pensamientos, los análisis, razonamientos, las imágenes, las fantasías, todo esto son formas mentales. Estamos produciendo vibraciones mentales en nuestro cuerpo mental, unas veces voluntariamente y otras inconscientemente, automáticamente. Lo podemos hacer voluntariamente con un objetivo, pero la mayoría de las veces lo que es como dificultad en la meditación es cuando sucede esa actividad automática del pensamiento. Esto se trabaja para llegar a la realización verdadera de lo que sería el estado de atención plena o mindfulness. Este es el cuadro, para que lo... Nilda, yo asistí a un retiro de Cuenca, esto de 10 días, y siempre he tenido interés en saber, de lo que recuerdo es que nos centrábamos en la respiración y la sensación, ¿no? Sí. Y todo lo demás. Me gustaría saber tu opinión al respecto, y porque has dicho al principio, que hay más, ¿no? Que aunque te centres en esto, Sí. se está activando algo diferente, ¿no? No sé, no te he llegado a entender al principio, pero... Yo dije que a veces se considera que la práctica del Vipassana solo tiene que ver con la observación de las sensaciones corporales y el trabajo de la respiración y que se quedan ahí. Y que eso es una limitación del entendimiento de lo que es la verdadera práctica del Vipassana. Que el Vipassana en su realidad vaya más allá de lo físico, no se queda en las sensaciones corporales y en la respiración, sino que va a los fenómenos emocionales, va a los fenómenos mentales, va al espacio mental, no solo, son niveles en los que se van profundizando en la práctica y vas a ir, no solo, porque esto es muy interesante, nosotros lo trabajamos bastante en la rama y es que puedes usar como objeto de concentración distintos vehículos, distintos cuerpos. Puedes utilizar las sensaciones físicas, puedes usar la respiración, puedes utilizar las emociones o los estados emocionales, el estado mental, el espacio mental, cuando el silencio mental. Esto se puede usar como objeto de atención, pero la cualidad del Vipassana sería entonces tener esa actitud de la mente de cuestionar, de investigar, de reconocer cuáles son las leyes, cómo funcionan, qué es lo que sucede. Entonces la tradición budista habla en un principio, cuando vamos a los retiros de Goenka, recuerdan, ¿no?, que nos hablan de estos principios o estas leyes de la existencia, ¿no?, que tienen que ver con la impermanencia de los fenómenos, que tiene que ver con la ausencia del yo, que tiene que ver con la naturaleza del sufrimiento y la interconexión de todos los fenómenos.
básicamente esta sería la esencia en la que ellos ponen de trasfondo estos principios, estas leyes, para que realmente entonces en la práctica meditativa, eso que es una teoría, un concepto, y las teorías y los conceptos sirven para llenar la cabeza, pero realmente no transforman, entonces en la práctica del Vipassana, en la verdadera práctica, vamos a observar, ya sean las sensaciones, ya sean las emociones, ya sean los pensamientos o actividades mentales o estados mentales, vamos a tratar de reconocer cómo estas leyes, cómo estos principios esenciales, claves de la existencia, se van a expresar en nuestros propios fenómenos. Entonces es bajar a la realidad del fenómeno que somos, porque somos un conglomerado de fenómenos. Creemos que esta es Nilda, no, que va, son pequeños átomos, pequeñas sumas de átomos, de elementos, de experiencias físicas, emocionales y mentales, y hacen todo este condicionamiento que me creo que soy, y es la ilusión, el engaño de la identidad con la que nos identificamos, ¿no? Pero entonces en la práctica del Vipassana es bajar realmente ahí a lo que es, a lo que está haciendo, a un nivel, ¿Cómo se baja? ¿Cómo se baja? atendiendo y prestando atención a eso que estás sintiendo, tanto físico como emocional como mental, y se va a llegar al nivel en el que no vas a separar, se va a llegar a un nivel en el que vas a ver las relaciones entre lo físico, lo emocional, lo mental y lo espiritual. Vas a ver la totalidad, porque al principio empezamos separando como todo, ¿no? Para empezar a acceder a las cosas empezamos a clasificarlas, a separarlas, para empezar por aquí, un capítulo primero, un capítulo después, pero después no, después no hay separación, y vas a ver la totalidad de la existencia de ese individuo que eres tú, pero que es un individuo como otros, y vas a ver que esa naturaleza, esa realidad de ese individuo es la misma que la del otro individuo. Hay susto, porque realmente... Muy del susto. Sí, sí. Bueno, esto es para meditarlo. Tenéis la información para leerla, para meditarla, y no es para teorizar, es para practicar y poder ver dónde estamos, ¿no? Es como un mapa, ¿no? Es como un mapa, es un mapa para saber realmente lo que produce la práctica meditativa en nosotros y cuáles son, diríamos, los niveles a los que vamos accediendo si practicamos seriamente. Técnicas de meditación, principalmente basados en la tradición budista. Hemos trabajado mucho la tradición o la práctica de Shamatha o práctica de la serenidad, que en principio son las técnicas desarrolladas para trabajar la estabilidad de la mente, preparar la mente para que realmente pueda acceder a otro tipo de práctica más profunda que irían ligadas, por ejemplo, a lo que se conoce como Vipassana. Vipassana sería la tradición que no solo es propia del budismo Theravada, como se la puede considerar, sino que el verdadero budismo, el budismo tibetano, también, como es lógico, practica el Vipassana, aunque hace mucho énfasis en el Shamatha, porque si no hay una preparación previa del estado mental, pues no se puede pasar a la práctica del Vipassana. Es lo que se vio ayer en el vídeo, que en principio la esencia del Vipassana, la palabra Vipassana es visión cabal o visión clara, y que a nivel teosófico estaríamos hablando de esa luz de Buddhi, del despertar de Buddhi, de realmente poder tener un tipo de investigación que ya trasciende lo que sería el ejercicio mental, tanto el mental concreto como el mental abstracto, e iríamos directo a lo que sería a la intuición o la inteligencia. Es la fuente de la inteligencia. Entonces, esta práctica del Vipassana va enfocada a esto, a través de distintas prácticas y ejercicios, que ahora no podremos entrar en ello, pero que utilizando distintos focos de atención, de concentración, se van no solo a usar como objeto de práctica de atención, sino que los van a usar como vía para descubrir las leyes, los principios esenciales de la existencia. Y no lo van a usar no lo van a trabajar usando objetos externos, como también se pudiera hacer, podría ser otro tipo de práctica, pero en el caso del Vipassana se van a centrar en nuestros propios fenómenos.
tanto sean físicos, emocionales, mentales, espirituales. Por lo tanto, a veces cuando creemos que el Vipassana está hablando nada más de las sensaciones corporales y de hacer el mapeo, el scanning corporal y el quedarnos aquí a un nivel de los sentidos físicos y las sensaciones corporales, es una limitación del entendimiento de lo que es el Vipassana. Jhana. Este es un término pali que se podría traducir, que se traduce la forma más fácil o directa y simple sería decir meditación. Jhana sería un equivalente de meditación. Por eso cuando hablamos de jhana también decimos los estados meditativos, los estados de meditación o, como vamos a ver, estados de absorción, porque también es muy utilizada y traducida como los estados de absorción. Ya nos va hablando este tema absorción, serían los distintos niveles y la manera en que vamos accediendo a niveles más profundos de conciencia, sería en esencia. Y también podría traducirse como rapto, éxtasis, trance, etc. Porque ya sabemos que las lenguas pali, sánscrito, etc., las palabras, los conceptos, pues pueden implicar varias acepciones. Sin embargo, este autor prefiere dejar la palabra jhana. Él prefiere no traducirla y mantener la esencia de este concepto, como sería, por ejemplo, cuando hablamos de la atención, decir sati. Sati, que viene del pali, pues cuando hablamos de atención estamos reduciendo el concepto sati, que viene del pali, a algo mucho más concreto, como sería la función psicológica del atender, del enfocar la atención a un objeto determinado. Eso sería la atención conocida en el mundo psicológico para nosotros en la cultura occidental. Sin embargo, cuando hablamos de sati, estaríamos hablando de otro sentido. En sati estamos hablando de memoria también. Estaría hablando de tener en consideración eso que previamente se ha decidido. Y sería eso porque en la práctica meditativa, cuando queremos o decidimos todas las prácticas, por ejemplo, que hemos estado entrenándonos durante la semana, hemos elegido desarrollar determinada práctica y esta sesión de esta tarde, que el tema, como ven en la pizarra, me perdonan por pronunciar el nombre, yo lo diré jhanas, no sé si es jhana, jhanas, jnanas, o estados meditativos. Es un tema que hemos elegido porque es el resultado de un estudio que hemos hecho en el mes de mayo, uno de los retiros, el último retiro que hicimos en la Rama Yuna de fin de semana, pues trató sobre este tema. Y entonces trabajamos una parte del tema. Es un tema muy denso, siento decirlo a esta hora, a las 5 de la tarde. Es un tema muy profundo, muy abstracto. Por eso he puesto el PowerPoint para que podamos seguirlo visualmente también leyéndolo. Y estoy segura que no llegaremos al final de las diapositivas. Quedará ahí para el que le interese entonces y va a tener pues una síntesis de... Hemos utilizado este libro lo recomiendo, creo que es lo único que he publicado en español. En inglés tenemos este otro, que también es muy interesante para los que lean inglés. Entonces hemos trabajado con esta fuente, más alguna búsqueda que hemos hecho en internet, etcétera, etcétera. Perdón, ¿ese libro lo tienen allí? No. ¿Y cómo se llama? Está en la Rama Yuna. Se llama La meditación budista, el camino de la serenidad y la visión profunda, y el autor es Bhante Genepola Gunaratana. El camino de la meditación. El camino de la serenidad y la visión profunda. Entonces, un poquito el antecedente, desde dónde viene este tipo de enseñanzas. Los jhanas vienen de la tradición budista Theravada. Ya hemos oído hablar estos días, ¿no?, de que hay dos grandes líneas, la escuela Mahayana o el gran vehículo, en el que se incluirían el budismo zen, el budismo tibetano y el budismo
Hinayana, que parecería despectivo como pequeño vehículo, incluirían distintas escuelas budistas, entre las que la más importante es la Theravada. Y la Theravada son aquellas tradiciones budistas que se han conservado en Sri Lanka, Tailandia, Birmania, y hablando de Birmania, un pensamiento a lo que está pasando en Italia, Birmania, en estos momentos por los terremotos estos que han habido y todos sabemos. Pues en estas zonas del sur de Asia, pues se ha mantenido la tradición Theravada, y son esos monjes que vemos vestidos de amarillo, son los que van de amarillo, por eso el amarillo, ¿no? Entonces, nosotros no empezamos a practicar en la Rama Arjuna y hemos ido trabajando